La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Padre, gracias te doy, Señor, por tu bondad, por tu benevolencia. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias por las vestiduras que has puesto en nosotros de santidad, de justicia. A ti sea la honra y la gloria, Padre, por siempre y para siempre, mi Señor. En este momento, bendice, oh Padre, a partir de ahora, este momento de predicación. Que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y que cumpla los propósitos según usted determine para cada quien. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén y amén. Dos estilos de vidas diferentes, dos destinos diferentes. Es el título de este mensaje. Y yo voy a invitar a que allá donde se encuentra, ubique en la palabra de Dios el Salmo 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor bendiga su santa palabra. Y acá vemos, amados hermanos, que este salmo habla de personas, habla de caminos, habla de destinos finales, y lo hace a modo proverbial, contrastando dos estilos de vida muy diferentes, los cuales, según el que la persona haya escogido, conllevarán a destinos finales eternos también muy diferentes. Y este salmo comienza afirmando que hay bienaventuranzas para el hombre justo, no así para los impíos. Y el hilo de esta exposición en esta mañana será en base a 4 puntos. En las 3 primeras partes de este mensaje hablaré acerca de los 3 grados en los que una persona puede llegar a involucrarse con el pecado y las consecuencias que de ello se derivan, tratándolo desde el lado negativo de lo que practica el hombre bienaventurado. Es decir, lo que el hombre dichoso, bienaventurado, no hace. Y por último, en esta exposición, voy a disertar sobre lo dichosos que son aquellos que temen al Señor. Y el versículo 1 comienza diciéndonos: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La persona impía, y por tanto que no será bienaventurada, circula por 3 etapas que van en degradación y deterioro moral, según nos lo describe este primer versículo de este salmo. Primero se asocia con los malos, luego comparte el camino de los pecadores y después se une a los que blasfeman. Y el primer punto es ese que voy a considerar: es tratar al varón que anda o sigue el consejo de los malos. ¿Y esto qué nos describe? Nos describe al hombre que aún no ha cometido la acción, pero que está siendo aconsejado con ideas, consejos y conversaciones perversas.
esta persona no anda buscando cumplir con los mandamientos de Dios. Este varón que anda en consejo de malos empieza con la degustación del mal y pronto sus pisadas serán ordenadas conforme a lo que ha venido atesorando y guardando en su mente por las artimañas y falsedades del hombre carnal. Y este consejo malvado, amados hermanos, no solamente puede provenir de una conversación entre personas. En nuestro tiempo hay fuentes diversas de las cuales emanan malos consejos que contaminan nuestras mentes. Y Satanás se ha valido de los avances tecnológicos para lograr sus cometidos. Puede una persona hoy día ser mal influenciada a través de un libro que lea, a través del teléfono, a través del internet, donde son multivariados los recursos, imágenes, videos, por medio de las redes sociales, etcétera. Y esa influencia negativa con consejos extraviados a los cuales se expone la persona y le da cabida en su corazón, lo estarán preparando para desarrollar su carácter y conducta que posteriormente mostrará. Hay un refrán popular que dice: el que no oye consejos no llega a viejo. Sin embargo, aunque este refrán tiene su peso de verdad, es necesario decir que depende de la fuente de ese consejo, porque una cosa es escuchar los consejos y un buen consejo está bien, pero claramente el consejo de los malvados no está bien, es decir, de aquellas personas o medios que dejan por fuera a Dios, de aquellos que no tienen ningún temor reverente de Dios y viven como que si Dios no existiera. Y la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos lo dice en 1 Corintios 15:33, dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tanto las conversaciones como el estilo de vida de las malas amistades son semillas dañinas, pues son una influencia corruptora. Y muchas veces el problema de muchos cristianos es querer caminar con Dios y con el mundo, creyendo que no se contaminarán y que pueden tener el control de sus vidas y apetitos carnales. Otras veces pensamos que el consejo de un inconverso será mejor que el de un hermano maduro en la fe, porque sabemos de antemano que no nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. O escuchamos el consejo de la palabra de Dios, pero también seguimos siendo aconsejados por personas que no quieren nada con el Señor y que su entendimiento está entenebrecido. Y debemos estar alertas, porque el varón que es bienaventurado, como dice este versículo, es aquel que no sigue el consejo de los malos. En lugar de esto, debe ser todo lo contrario en nuestras vidas. Si queremos un consejo, busquémoslos dentro de los ancianos de la congregación. Y cuando me refiero a ancianos, me refiero a cristianos maduros, no necesariamente ancianos en edad. Y si tenemos que tratar con personas que practican el pecado, tiene que ser para influenciarlos de manera positiva por nuestro testimonio, mostrarles la gracia de Dios y predicarles el camino de salvación por medio de Cristo, no que nosotros seamos influenciados por ellos. Y ese es el primer grado de maldad en el cual puede involucrarse una persona. Y allí, viéndolo desde el lado negativo de lo que es el bienaventurado, pasamos al siguiente escalón,
bajamos otro escalón en el estudio examinador acerca de el varón que ahora se detiene en camino de pecadores. Ya no solamente es un simple oidor, sino que ya su mente, una vez llena de maldad, ahora sigue las pisadas de los impíos. Es alguien que, como vimos en la verdad anterior, fue aconsejado, que atesoró el consejo de los malos en su corazón, y por supuesto se cumplirá en él el infalible Proverbios, porque es la palabra de Dios 23:7, que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y el corazón humano no regenerado es perverso, lo describe la palabra. Y cuando se hace alusión al corazón, se habla comúnmente de la mente, o se refiere a la mente, que es donde se llevan a cabo esos procesos de razonamiento que repercuten en la conducta, que repercuten en el comportamiento del individuo. El corazón es donde se centran las emociones y donde el ser humano ejerce su voluntad. Y la mejor descripción del grado de corrupción, del grado de maldad que tiene el corazón del hombre, la podemos ver en las palabras de Jesús registradas en Marcos 7, versículos 21 y 22. Jesús dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas pecaminosas emergen de un corazón no regenerado. Así que imagínense, si de por sí el corazón humano tiende hacia el mal, y como agravante es influenciado, es aconsejado, es impregnado con ideas perversas, entonces es un monstruo lo que se está alimentando. Y por tanto encontraremos a esa persona que se detiene en camino de pecadores, practicando las cosas que no deberían practicarse porque están mal ante los ojos de Dios. Y a ese tipo de personas alude la palabra de Dios en Proverbios 14:12, cuando dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y 2 capítulos más adelante, en el Proverbio 16:2, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y es que el impío, debido a el endurecimiento que hay en su corazón, puede pensar que está en lo correcto, aún haciendo el mal, que todo está bien en su vida, pero no es así. Actúa en asociación con los malos, y su degeneración será progresiva. Irá cada vez mostrando menos sensibilidad hacia lo malo y se deleitará en hacerlo. Y es entonces cuando pasa al grado siguiente descrito en este versículo 1: el varón que se sienta en silla de escarnecedores y cultiva amistad con los malos. Es el último escalón del descenso hacia el mal que nos da a conocer este salmo: sentarse en la silla de los escarnecedores. ¿Y qué es un escarnecedor? Un escarnecedor es una persona que injuria, que se burla, que rechaza, que ofende, que ultraja, que ridiculiza, que insulta, que calumnia o afrenta delante de varias personas. También depende de malas intenciones o también de su motivación. Y esa expresión acá es un sustantivo, y es en esta última etapa de grado de maldad
el individuo ha llegado a tal grado de corrupción que ya ni siquiera piensa en el bien y mucho menos lo va a practicar. Su mente está ya tan endurecida que ahora se burla de todo lo relacionado con Dios. Está en afrenta directa con su Creador e incluso llega al grado del ateísmo. No hay disposición en su corazón de pensar en la ley de Dios ni en ningún bien. Y no solamente niega a Dios, sino que exhiben un odio y un antagonismo hacia todo lo relacionado con Él. Y en Job capítulo 21 versículos 14 al 16 encontramos una brevísima descripción que hace Job. Y dice la palabra en Job 21, 14 al 16: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Los que le desprecian, los que se burlan de Dios, son los que se oponen absolutamente a Él. Y también muestran su oposición a la palabra de Dios. Y Job ante ellos dice enfáticamente: el consejo de los impíos lejos esté de mí. Los que desprecian, los que se burlan de Dios, debemos nosotros tratarlos como pecadores que necesitan de la gracia del Señor para ser transformados y no hacer asociación con ellos. El pastor Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, quien vivió en el año 1800, dijo una vez: cuando los hombres viven en el pecado, van de mal en peor. Al comienzo andan meramente en el consejo de los descuidados e impíos que no se preocupan de Dios. El mal es más bien de carácter práctico que habitual, pero después de esto se habitúan al mal y andan en el camino de los pecadores declarados que voluntariamente quebrantan los mandamientos de Dios. Y si se les deja solos, van un paso adelante y se vuelven maestros y tentadores deplorables respecto a los demás, y con ello se sientan en la silla de los escarnecedores. Cierro la cita. Y es que, amados, el malo puede mofarse, puede aborrecer a Dios y no doblegarse a su señorío. Sin embargo, en Proverbios 3:34 la escritura dice: el Señor escarnecerá a los escarnecedores. El Señor se opone a los que le muestran su desprecio y su burla, y Él mismo se burlará de ellos, porque Dios no puede ser burlado. Por cierto, es un cuadro terrible lo que se presenta acá para el impío en esta palabra. Sin embargo, aún la misericordia de Dios se muestra para ese tipo de personas que han alcanzado tal grado de corrupción moral. La palabra de Dios dice en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y usted puede tal vez estar pensando que le estoy describiendo en estos 3 grados es a un monstruo, que estoy hablando de un ser extraño a esta tierra, y no. El Salmo 1 está refiriéndose a seres humanos, a personas. Y no debemos olvidarnos, amados, que nosotros también anduvimos en tinieblas y en camino de pecadores. Isaías 53:6 nos los recuerda: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor
cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre cargó sobre el Señor Jesús todo el peso de nuestra culpa. Así que lo ve, hermano, es por la pura gracia y misericordia de Dios que nosotros no estamos navegando en las repugnantes y profundas aguas del pecado. Esos 3 grados es un retrato nuestro cuando andábamos sin Dios en este mundo. Tal vez alguno no descendió al último grado, pero sí en alguno de ellos estuvimos alguna vez. Y todo esto es el lado negativo, es lo que el hombre bienaventurado no hace. Ahora veremos lo que el hombre feliz y dichoso, el hombre bienaventurado, sí hace. Y el versículo 1 y 2, si lo leemos, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es ahora el hombre feliz y dichoso, el cuarto punto que voy a tratar. Y es que la palabra bienaventurado significa supremamente bendecido, afortunado, dichoso. Y es así como se describe al hombre que posee todas las bendiciones de Dios, aquel que no tiene comunión y participación con personajes de las clases anteriormente descritas. Se mantiene íntegro y fiel a Dios. Y ese hombre feliz y dichoso es aquel que no practica el pecado, no participa de las cosas que hacen los pecadores, sino que se aleja de sus malos caminos. Es alguien que ya no encuentra deleite en el pecado mismo, sino en obedecer la palabra de Dios. Y que por si algún motivo comete algún pecado, no se lamenta por tener un reconcomio moral, sino porque ha ofendido a Dios y se arrepiente porque quiere alejarse del mal y agradar a su Señor. Y el hecho de que aquí se nos diga que el hombre bienaventurado medita en la ley del Señor día y noche, implica a alguien que procura la santidad y la comunión con el Señor. La palabra meditar se refiere a reflexionar y pensar con detenimiento, en este caso en la palabra del Señor. Y es de esa manera que el hombre podrá encontrar todos los tesoros escondidos que se encuentran en las Santas Escrituras para ponerlos en práctica, para poner en práctica el consejo de Dios. Para el hombre bienaventurado, dichoso, feliz, la lectura y estudio de la palabra no constituye una carga ni produce tampoco aburrimiento. Su lectura y su estudio son agradables. Y este salmo, en este versículo, nos enseña que la persona bienaventurada, dichosa, experimenta el placer al estar en contacto con esta palabra. Es una persona feliz. Y un ejemplo de ellos podemos ubicarlo en Josué 1:8. Dice Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es por esa razón, cuando se medita, se guarda y se pone por obra el consejo de Dios, siempre habrá bendición en el camino del hombre. El hombre bienaventurado no participa de las cosas corrompidas o inmorales de este mundo, y en su trato con personas que practican el pecado no es influenciado por estos, sino que al contrario, él ejerce una influencia de manera positiva para su testimonio, y a través de este les muestra
la gracia de Dios, predicándoles el camino de salvación por medio de Cristo Jesús. Jesús, como siempre, es el ejemplo a seguir. Jesús siempre ejerció una buena influencia a los pecadores, pero nunca participó de sus obras. Por su parte, siempre los guió, los condujo hacia el arrepentimiento, mostrándoles la gracia de Dios y predicándoles el Evangelio. Y todas estas cosas describen el estilo de vida que desarrolla y que cultiva el hombre bienaventurado. Y es la contraposición de todo lo que hace el varón impío. El versículo 3 de este salmo dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado. Amados, es como la palabra, por medio de un símil, compara al hombre bienaventurado. No es como un árbol silvestre que crece en cualquier parte. Este árbol plantado representa al hombre que ha nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo. Y Isaías capítulo 61 versículo 3 lo describe como árbol de justicia, plantío de Jehová. No es un árbol que creció en cualquier parte, no es un árbol que fue sembrado por cualquiera, sino por el Señor mismo que lo ha plantado. Y este hombre es descrito como aquel que está vestido de la salvación y rodeado con el manto de justicia de Cristo, todo para la gloria suya, como dice Isaías 61:3. El hombre bienaventurado no buscará su propia gloria, sino darle la gloria al Señor. Por eso es plantío de Jehová. Y el hecho de que el hombre dichoso sea comparado como árbol plantado junto a corrientes de agua, nos indica que ese árbol tendrá suministro, que dará fruto en abundancia, ya que ríos o corrientes de agua para los hebreos es un superlativo para abundancia. Y esas corrientes de agua mantienen al árbol reverdecido, al árbol vigoroso, para que dé fruto. Y esta agua, mis amados hermanos, simboliza precisamente la palabra del Señor. El agua provee bebida y provee sustento. El agua también produce limpieza. Dice Efesios 5:26 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y en el Salmo 104, versículo 16, también hay algo interesante. Nos dice que los árboles del Señor se llenan de savia, los cedros del Líbano que Él plantó. De modo que esta saciedad la produce la palabra de Dios, que es el alimento, que es el sustento, es esa savia que nos conforta en nuestra constitución espiritual. Y dice la palabra que ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, así se describe al hombre bienaventurado. Esto significaría ser alguien que tiene un suministro regular de alimento y de refrigerio. Ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua también implica que las plantas que crecen cerca del agua se mantendrán fácilmente y podrán prosperar. ¿Por qué? Porque el agua es la principal fuente de vida para un árbol, por lo que ser plantado junto a corrientes de agua es tener un suministro continuo para la vida. Y eso significa también, amados hermanos, que un árbol que esté plantado junto a corrientes de aguas crecerá para ser fuerte y para ser resistente ante las pruebas, ante las sequedades, ante el sol
y tendrá un buen sistema de raíces a su alrededor. Ese árbol dará frutos constantemente, que es uno de los propósitos principales. Finalmente, este árbol bien regado tiene la capacidad de estar reverdecido y así propiciar sombra y por tanto descanso a quien lo necesite. Como el hombre bienaventurado es comparado con un árbol que da su fruto a su tiempo, eso significará que el hombre que medita en la ley del Señor es alguien que da frutos, no es alguien infructuoso, es un hombre fundamentado en la palabra de Dios y la pone en práctica y la proclama, reflejando las virtudes del fruto del Espíritu Santo en toda ocasión. También se nos dice que del árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae. Y esta hoja podríamos decir que representa el testimonio, el buen testimonio que da el hombre bienaventurado. El hecho de que no caiga esa hoja es que él se mantiene firme y da buen testimonio a los demás, porque está bien enraizado en la buena tierra, sustentado por la savia que es la palabra de Dios. Concluye este versículo 3 diciendo que el hombre bienaventurado es prosperado en todo lo que hace. Es la cosecha que recoge todo aquel que tiene por deleite la palabra de Dios, bendición y prosperidad. Y esa comparación del hombre temeroso de Dios y por tanto bienaventurado, no solamente la vemos acá en el Salmo 1, hay varias comparaciones que da la Biblia. Y por ejemplo, pudiésemos ir a Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios allí: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza en el Señor será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Así que el justo es como un árbol plantado junto a las aguas, y que su fruto no falta, su hoja siempre es verde. Es alguien que será bendecido por Dios, será dichoso y será afortunado. Pero el impío, ¿con qué es comparado? Pasamos al versículo 4. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El malo es comparado con el tamo. ¿Y qué es el tamo? Fíjense, cuando se trillan los granos, especialmente el trigo, de ellos se desprende una paja muy liviana, especie de polvo, y esta es fácilmente llevada por el viento. Por eso se utiliza la palabra tamo para describir aquello que es efímero, lo que no permanece, lo que es inconsistente. Se usa simbólicamente para designar lo superficial, sin valor y fácilmente destruible. Y estas son figuras ilustrativas de la época. Primero, con la trilla se separaba la semilla de esa cáscara, y luego al aventar, el viento llevaba el tamo como si fuera polvo, mientras que el grano quedaba en la era. Con el aventador se soplaba, y lo que era el tamo salía volando con el viento. Y eso ilustra muy bien lo que hará el Señor con los malos, con los pecadores que no se arrepienten. Jehová Dios saca a los apóstatas de su pueblo y acaba con los inicuos y las naciones que se le oponen. Y eso lo podemos ver en Job 21:18. Dice la palabra: serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. El reino de Dios triturará a sus enemigos en partículas diminutas como polvo. Así lo compara
la palabra de Dios en Daniel 2:35. Dice la palabra de Dios así: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El tamo, mis amados hermanos, inservibles, lo que se hacía con él era recogerlo y se quemaba para evitar que el viento lo trajese de nuevo y se juntase con el montón de grano. Y de manera similar, Juan el Bautista utiliza esta figura cuando predijo la venidera destrucción ardiente de los inicuos religiosos falsos. El aventador ya tiene en su mano aquello con lo que eliminará, con lo que soplará a los que no son de él. Y el trillador Jesucristo recogerá ese trigo, pero la paja se quemará con fuego que no se puede apagar. Por tanto, dice este texto, el malo no se levantará en el juicio, versículo 5. Y lo interesante acá de este pasaje es que tiene una palabra con un artículo. Dice el juicio. El autor no está hablando acá de cualquier juicio, está hablando de el juicio, lo que está indicando una perspectiva, una mirada escatológica del destino final del camino de los malos. El justo permanecerá y prosperará, y su hoja, su testimonio no caerá, no será avergonzado aquel que tiene esa esperanza. Pero el impío no podrá levantarse en el juicio. No habrá vindicación para él en el juicio, porque él es como el tamo que el viento arrebata y se lo lleva, y de él no quedará memoria. Y es aquí donde podemos ahora vislumbrar con claridad el resultado final de los dos caminos o estilos de vida según el que escoja la persona. Después de todo esto que hemos dicho, usted tal vez se pudiese estar preguntando: hermano, pero yo veo que los malos viven mejor que la mayoría de los cristianos. Ellos tienen prosperidad, ellos tienen familia, ellos tienen bienes. Sí, hermano, eso mismo se lo preguntaba Asaf, y podemos ir al Salmo 73. Allí el Salmo 73, vamos a leer algunos versículos, y en este Salmo Asaf viene en un descenso en el discurso hacia Dios, mostrándole su queja por la prosperidad de los malos. Pero luego veremos que en este Salmo hay un punto de inflexión, donde a partir del cual el mismo Asaf ahora reconoce que son los impíos y no los rectos los que habrán fracasado finalmente. En los versículos 2, 3 y luego el 7 dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El 7: los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Asaf se deprimió al reflexionar sobre cómo los malos prosperaban, en contraste con la dificultad que implica vivir una vida justa. Y si leemos los versículos 12 al 14, Asaf continúa diciendo: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas.
Él pensó que su consagración a Dios de nada le estaba sirviendo. Pero un día, mientras adoraba a Dios en el templo, fue iluminado y comprendió el significado de la aparente prosperidad del impío. Y es aquí donde se encuentra el punto de inflexión en el discurso de Asaf, versículos 16 al 19. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Es decir, Asaf se dio cuenta de que el bienestar de los malos es fugaz y sufrirán finalmente la muerte eterna. Y el salmista en el Salmo 1 no intenta ni pretende decir que en ocasiones el malo no prospera. Simplemente nos recuerda la naturaleza transitoria de tal prosperidad, porque se dice que son como paja arrastrada por el viento, que la senda de los malos lleva a la perdición. Hay una imagen que circula por las redes sociales que dice algo así como lo siguiente: un minuto en el infierno le hará olvidar al impío de toda la prosperidad, abundancia y placeres que disfrutó en su vida. Y hay otra imagen que dice: esta tierra es el único cielo del que disfrutará el pecador y el único infierno que atravesará el creyente en Cristo. Así que usted se dará cuenta de cuán bendecido entonces es todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Para el que teme al Señor, para el que se deleita en el Señor, la promesa es que su vida será bienaventurada, será doblemente bendecido. Dios promete fecundidad, vitalidad, prosperidad, aunque no sea necesariamente una prosperidad material. Le espera en la vida eterna, le espera el gozo eterno. Y como dijo el apóstol Pablo, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La clave para una vitalidad y fecundidad perdurables y en última instancia eterna radica en la comunión con Dios. Y Asaf fue iluminado. Por eso en el versículo 22 dice del Salmo 73: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y de una manera convencida, una vez que Asaf se convence de lo fugaz que será la prosperidad del impío, entonces asevera lo que dice en el versículo 1 del Salmo 73, con el cual él comienza afirmando: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y tenemos que reconocer que para el malo no habrá buen fin a menos que se arrepienta. Proverbios 24, 19 y 20 dice: no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Y yo te pregunto a ti hoy, que estás en afrenta con tu Creador, sumergido en tu propia religión y autoengaño, creyéndote orgullosamente mejor que los demás por tu conducta y complacido en tu aparente prosperidad. ¿Qué es lo que vas a escoger? ¿Vas a escoger deleitarse en la ley del Señor y meditar en ella día y noche para que su palabra te haga una nueva criatura y te transforme? ¿O seguirás andando en tus propios caminos para finalmente llegar a ser como el tamo que el viento sopla y se lo lleva y no queda de él memoria?
¿qué vas a escoger? En Juan 10:10, el Señor Jesucristo te ofrece algo. Dice allí: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y qué hermoso cuadro de una persona feliz se presenta en este Salmo 1 que hemos visto hoy. Estimado oyente, si usted permite que Dios transforme su vida al creer en la obra de Cristo en favor suyo, usted puede ser esa persona dichosa y bienaventurada que nos describe la palabra en el Salmo 1. Y usted, amado hermano, nos recordamos lo siguiente: el impío puede ir degradándose y descendiendo los escalones hacia los niveles más oscuros de la maldad y el pecado. Pero nosotros, que hemos sido rescatados de esas tinieblas, que hemos muerto al pecado y resucitados a una nueva vida juntamente con Cristo, no somos ahora de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. A Él toda la gloria y toda la honra. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná.